Menores de 16 y 17 años serían procesados, juzgados como adultos. Y esto a raíz de una ley que ha sido promulgada apenas este sábado, la ley 32330. Esto en el marco de la criminalidad que vive el país. Los congresistas lo plantearon como una solución. Ha habido críticas desde varios sectores, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, incluso en su momento desde el Ministerio de Justicia. Pero al final el Ejecutivo ha decidido promulgar esta ley. Nos acompaña el doctor Andy Carrión para hablar sobre este tema. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Muy buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. Doctor Carrión, ¿juzgar a menores como adultos va a resolver el problema de la inseguridad como nos quieren plantear desde el Congreso, desde el gobierno? La respuesta radical, Tatiana, es no. Y existen ejemplos criminológicos que lo pueden evidenciar. De un tiempo a esta parte, el Congreso de la República ha emitido normas que en efecto pretenden reducir los índices de criminalidad. Por ejemplo, incrementar las penas. De hecho, el delito de secuestro, en su versión agravada, tiene una pena que va hasta la cadena perpetua, Tatiana. Pero eso no ha originado que se reduzcan los índices de criminalidad precisamente del delito de secuestro. Ahora, no solamente ya incrementan las penas, sino además ya han incorporado nuevos tipos penales y además han incorporado nuevos grupos, en este caso de menores de edad, que eventualmente responderían como si fueran adultos y serían simplemente sancionados como si fueran adultos. ¿Va a resolver ello? Es decir, ¿se va a lograr con esta norma de que menos menores de edad participen en delitos como el sicariato, extorsión o terrorismo, que son los delitos más graves? Pues la respuesta simplemente es no. Habría sí un buen precedente para señalar de que en efecto o el incremento de las penas o la inclusión de estas personas puedan reducirlas si es que, por ejemplo, hubiera funcionado con el delito de sicariato o hubiera funcionado con algunos otros delitos. Vamos a revisar, si me permite, los delitos justamente que usted venía mencionando, por los cuales los menores podrían ser juzgados como adultos. Terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico, robo agravado, trata de personas y violación sexual. Pero, doctor Carrión, los niños y adolescentes tienen un régimen penal especial. No es que tampoco no reciban sanción. Simplemente entiendo que la Constitución prevé para ellos una especie de justicia restaurativa, ¿no? Personas que todavía se pueden salvar y reinsertar a la sociedad. Ese es el motivo, porque también es falso, Tatiana, que por ejemplo un menor de 16 o 17 años que haya participado en un acto de sicariato es liberado inmediatamente por las autoridades. Ello no sucede, porque de acuerdo al Código Penal de los niños y adolescentes, ellos pueden ser internados en la participación como menores infractores y participan en hechos tan graves como estos, hasta 10 años en el Centro de Rehabilitación Juvenil. Es decir, no son soltados de manera automática. Pero ahora, en lugar de ir Maranguita, tienen un régimen especial, naturalmente, que por la edad implica que puedan ser resocializados. Porque si son enviados a un penal en la que precisamente habitan o son internos mayores de edad, se ha demostrado hasta la saciedad que no son centros de resocialización, sino más bien escuelas del crimen. Eso es cierto, por las condiciones mismas que tienen los penales. Se suma a esta mesa de conversación el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Hola, gracias por acompañarnos también. Buenas noches. Buenas noches, Allison. Mire, le traslado la misma pregunta con la que iniciamos esta conversación con el doctor Carrión. ¿Juzgar a menores como adultos va a resolver el problema de inseguridad? Bueno, a ver, en primer término, comentar lo que yo creo. Creo que un menor de edad, cuando jala el gatillo y asesina a alguien, se convierte en mayor. Sin embargo, y algo más. Hace poco estuve en ese establecimiento que la gente conoce como Maranguita, con el director, y claramente veíamos ahí muchos chicos bailando en talleres, pero los más violentos no entran a ningún taller y no intentan siquiera rehabilitarse. O sea, no son los que han entrado, por ejemplo, por sicariato, los que están en el taller de carpintería, ni lo intentan siquiera. Entonces, claramente son muchos de ellos irrecuperables y además muchos estudios afirman que quienes comienzan delinquiendo con delitos muy violentos y muy graves son más bien los más difíciles de recuperar y de reinsertar a la sociedad. Sin embargo, no se trata de lo que nosotros queremos o pensamos, sino que en realidad ya tenemos pronunciamientos de, por ejemplo, la Corte Suprema, que dice que hay muchos jueces podrán declarar
obviamente vía control difuso Sí. esto no es aplicable. Pero ¿a usted le parece positiva la medida en general? Yo estoy de acuerdo que hay que tener mano muy dura contra quien asesina. Ya. Creo que la mayor función del Estado, ¿cuál es? Proteger a las personas. Es el artículo 1 de la Constitución. Si debemos proteger a las personas, especialmente sus vidas, debemos entender que en algunos casos sí tenemos que tener mano muy dura con algunos menores que ya están metidos en hechos muy graves como el sicariato. Sin embargo, sí. coincido con la presidenta de la Corte Suprema, Tatiana, en el sentido que en realidad deberíamos estar buscando a las cabezas de las organizaciones criminales, quienes obviamente son los que están Porque reclutando a los menores para esas el labores, Estado ¿no? tiene que proteger, sin duda, a las personas, a las víctimas, pero tiene que también prevenir y garantizar que estos chicos no sean reclutados por organizaciones criminales y ofrecerles, digamos, condiciones para que finalmente no encuentren esas oportunidades en estos grupos delictivos. Mira, Tatiana, pero también hay que identificar dónde está el problema del por qué se está gatillando este tipo de normas en el Congreso de la República. No es cierto de que en gran parte de delitos de sicariato participen menores de edad. Ese es un buen El punto. porcentaje, Tatiana, de partícipes en delitos de sicariato de menores de edad llega hasta el 3 o 2%. Hasta Entonces, menos, la sí. pregunta es, ¿vamos a legislar e incluir a un gran grupo de personas que en realidad pertenecen a otros delitos comunes como hurto, etcétera, y solamente por el hecho de que se identifican el 2 o 3%, vamos a hacer que bajen a un régimen distinto al que, por ejemplo, prioriza la resocialización? Y otro tema, el de Maranguita, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, en efecto, se han fugado de Maranguita, pero en principio eso no sucede hace algunos años, no es permanente y no se debe necesariamente a que los menores de mutuo propio hayan tomado la decisión, sino que en ocasiones también de que no se implementan los adecuados niveles de seguridad. De acuerdo. En penales Se de está mayores agotado también sucede, Sí. no solamente en Maranguita. Tengo que hacer una pausa, quédense con nosotros para seguir hablando y regresamos porque efectivamente el presidente del Congreso de la República no tiene muy claras las cifras. Le preguntaron, oye, es menos del 1% los que están metidos en ese tipo de temas, sicariato, y no lo tenía nada clara. ¿Y de qué está legislando el Congreso de la República? Con eso y más regresamos en unos minutos. Muy bien, vamos a escuchar lo que ha dicho hoy el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, sobre la ley para poder procesar a menores como mayores de edad, como adultos. La mayoría de los sicarios, la mayoría de las personas que victiman, que van en una motocicleta, que conduce la motocicleta y que el que lleve el arma y que luego la utiliza para matar, para asesinar a una persona inerme, indefensa, generalmente es un menor de edad. Nos gustaría saber que quede la precisión respecto a cuál es la fuente a la cifra que usted acaba de dar, porque incluso los congresistas que han presentado esta propuesta en su momento mencionaban que se trataba del 1%, no de cifras grandes como lo ha mencionado el presidente. No, yo no he dado ninguna cifra, he dado conceptos. Dijo que eran innumerables los casos, presidente. No hay un número entonces, ¿no? Según cifras de UNICEF y del propio Ministerio Público, lo que usted señala no se acerca en todo a lo real. ¿Podría explicar por qué hace esta precisión con más puntualidad? No, entonces si la cifra es que son pocos, no va a perjudicar en todo caso a muchos. O sea, si las cifras son pocos, o si son poquitos, bueno, entonces no va a perjudicar a muchos. Esa es la conclusión. ¿Por eso aprobaron la ley? No, y eso nos da una idea del tipo de trabajo que despliegan los congresistas de la República. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con esta norma, Tatiana, pero lo que sí no podemos permitir es de que no se tenga la evidencia a la mano para Exacto. poder, por ejemplo, reducir índices de criminalidad en la que participen menores de edad. Y si no tienes la data, significa de que la norma simplemente va a ser absolutamente ineficaz. Hemos visto cómo el presidente del Congreso de la República simplemente no supo cuál era el porcentaje de menores que participan en un delito. Y eso es grave porque no estamos hablando de cualquier ciudadano que opine, estamos hablando de un congresista de la República que tiene en sus manos precisamente poder luchar contra la criminalidad. Exacto. En base a ello. Pero si no tiene los datos de los menores de edad, ello significa de que también ignoran, por ejemplo, la data de si aumentar las penas e imponer la cadena perpetua para delitos de secuestro simplemente no dan resultados. Y es importante que tengan los datos criminológicos, más aún si son congresistas de la República. Por supuesto, porque cuando además la periodista le aclara las cifras y le dice que es mínima la cantidad de menores involucrados en estos delitos, dice, bueno, van a ser entonces pocos, ¿no? Los afectados, o sea, tranquilos, no pasa nada. Ese es el sustento. A ver, Eso yo se aprueba en estoy, esas ojo, leyes. repito, yo estoy de acuerdo con que se aprecie como adulto al menor que asesina, de manera dolosa.
especialmente si se dedica a eso como trabajo, sicario. Pero me preocupan algunas cosas. Primero, ¿qué pasa con el sicario de 15 años? Y el de 14, porque meses atrás, revisemos las noticias, se han detenido sicarios, dentro de los pocos que hay porcentualmente al universo de sicarios que hay en el país, sí se ha detenido a sicarios de 14 años y de 15 años. Entonces, ¿qué? Entonces si disparas a los 15 y seguimos en lo mismo. Y que las mafias podrían también captar al de 15 y 14 y ya no 16 y 17 con esa misma lógica, no hay mucha diferencia. Entonces, en todo caso, en el mundo anglosajón, donde al menor sí se le juzga como adulto, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, hay en cada caso, y en muchos de estos países, una audiencia de remisión. Primero hay una audiencia para ver si ese menor debe o no debe ser juzgado como adulto, según la gravedad del hecho, según, digamos, las características personales, en fin. Y luego de esa audiencia se le manda. Hay casos muy famosos donde menores, incluso de 14 en Estados Unidos, han sido juzgados como adultos. Vamos a ver, sí. Primera preocupación es la edad, que en todo caso no abarca todo. Sí, eso es lo que se buscaba. Segundo tema, el control difuso. Repito, por ejemplo, el año pasado, ¿qué pasó? El año pasado, en octubre, se cambió la ley para que ahora la policía dirija la investigación y ya no la fiscalía. Pero la Constitución dice otra cosa. Y en la práctica esa ley no existe, porque hoy, después de los meses que han pasado, el fiscal sigue dirigiendo la investigación desde su inicio, como manda expresamente la Constitución. Entonces el Congreso lo que tiene que hacer es hacer las cosas mejor. Vamos a, si me permite, justamente sobre el primer tema que usted estaba mencionando, sobre el tema de la edad. Se refirió a la fiscal de la Nación. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy. La citada ley responsabiliza penalmente a los adolescentes menores de edad, de 16 y 17 años. Es decir, como si se trataran de adultos mayores de edad. Pese a nuestra oposición institucional, así como de todos los sectores involucrados, por lo que también estamos evaluando las acciones legales que adoptaremos para revertir su vigencia. Si la criminalidad quiere instrumentalizar más adelante a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15, 14, 13, 12. ¿Vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos? Ese es el camino equivocado que tenemos y estamos a tiempo de rectificar. Bajo esa lógica, entonces, que seguimos bajando la valla. Le pido, por favor, que me esperen unos minutos. Tengo que hacer una pausa y regresamos con sus comentarios. Antes de irnos a la pausa, habíamos escuchado a la fiscal de la Nación que decía, a ver, Congreso de la República, Ejecutivo, ustedes ahora quieren sancionar como adultos a chicos de 16, 17 años. Mañana los criminales bajan la valla y ¿qué van a hacer? ¿Lo mismo con la ley? ¿Qué piensa, doctor Carrero? Bueno, es la lógica que están aplicando ahora los congresistas de la República. Lo hemos escuchado nada menos que al presidente del Congreso decir, bueno, tenemos un número inconmensurable de menores que están participando en este delito. Al entender suyo serían pues de 16 y 17. Y obviamente la lógica que está aplicando la presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, que es la fiscal de la Nación, tiene sentido, ¿no? Entonces así poco a poco vamos a ir bajando las edades para precisamente incorporar cada vez más niños dentro de la responsabilidad penal. Hace un momento discutíamos en la mesa cómo los países angloamericanos, si esto es posible, ¿no? Por ejemplo, aquellos que entran a un colegio y con una metralleta y empiezan a matar a todos los demás compañeros del aula o incluso profesores, ellos por lo general ameritan desde la perspectiva norteamericana incluso la pena de muerte, a pesar de que son menores de edad. Pero es una tradición distinta, no es una tradición, por ejemplo, en la que se permite el uso de armas generalizado, aunque con algunas limitaciones, a diferencia de nuestro país, y algunas otras diferencias que vienen de muchísimos años atrás. Pero yo creo que al menos por ahora deberíamos de respetar tal como está configurada nuestra Constitución y además algo importante, Tatiana, la Convención de la Protección de los Derechos del Niño, que considera precisamente niños, a pesar de que la denominación no está exacta, a menores de 18 años. Y si nosotros realmente queremos incorporar menores de 16 y 17, primero tendríamos que hacer una reforma constitucional y luego apartarnos también de la convención de la que formamos parte. De acuerdo, entonces sería todo un proceso, digamos, porque Perú está suscrito a esos tratados internacionales. Por eso es que, lo que usted decía al inicio, los jueces van a recurrir al control difuso y probablemente no se acate, y una norma que tomó tiempo, que tomó presupuesto y todo lo que sabemos no termina sirviendo para nada. Igual que la norma, repito, que devolvió la investigación a la policía
lo que es su conducción, que no se ha aplicado. Entonces, los congresistas y el Ejecutivo también, que ha promulgado esa ley, no están entendiendo la dimensión del problema. Simplemente sacar leyes por sacar, dictar normas y lo que fuera, para intentar atender el problema de inseguridad, Claro. pero que en la práctica no está sirviendo para nada. Por ejemplo, si el Congreso creía que la policía está más capacitada para investigar y es ella la que debía hacerlo, debió primero cambiar el artículo 159 de la Constitución, que dice expresamente que el fiscal conduce la investigación desde su inicio y que para ello la policía está obligada a ejecutar los mandatos pues, del fiscal. Entonces, una más clara en el agua. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el Congreso no solamente debió sacar esa ley, debió modificar la Constitución en ese caso para que la norma no sea inconstitucional, ¿no? Así como han cambiado, ojo, la Constitución para ser reelectos ellos mismos, en la bicameralidad y que puedan postular a senador, diputado y ser reelectos, debieron también cambiar la Constitución para ese efecto. Y acá también mi entendimiento me lleva a entender, a la firme convicción, perdón, de que se han hecho las cosas un poco apresuradas. Repito, yo sí creo que el menor de edad se convierte en mayor cuando jale gatillo. Listo. ¿Se puede recuperar un menor? Yo creo que es cada vez, a ver, mientras menor es el que mata, es más difícil recuperarlo. No es como dicen muchos, más bien es al revés, porque todos los estudios apuntan a eso. O sea, un ser humano que a los 14 años no está enamorándose de una chica, no está pensando en hacer deporte, sino asesinando por dinero, es más difícil de recuperar que alguien entra en la vida delictiva mucho mayor. ¿Qué piensa, doctor Carrión, de esto? ¿Se puede recuperar a los menores? Bueno, yo creo que hay que dar también oportunidades a aquellos a quienes delinquen, porque finalmente el Estado también ha fallado respecto a los menores de edad, ¿no? El ámbito de la educación, el ámbito familiar, tenemos al Ministerio de Educación, tenemos al Ministerio de la Mujer, tenemos a muchos ministerios que en rigor deberían de preocuparse por la educación y la adecuada formación, sobre todo a las personas que menos tienen, Tatiana. Entonces, el Estado también tiene parte de responsabilidad de lo que están haciendo ahora los menores de edad. El Estado no puede decir, bueno, ahora los abandono, porque el fracaso también es compartido. Y yo creo que se debería de priorizar, no en medidas tan efectistas, porque es cierto, el Congreso de la República ha reformado la norma y hay muchas personas que están perfectamente de acuerdo, quizás suban su popularidad 1 o 2%, pero en lo que hay que prestar atención es en las responsabilidades propias que también debe de asumir el Estado y que el menor también debe de tener oportunidad de acceder a la rehabilitación y que si pues no se rehabilita y no se resocializa y se integra a la sociedad después de los 18 años, pues entonces ya meritará enviarlos a un penal. Coincido con esa apreciación final, ¿no? Que es responsabilidad del gobierno otorgar medidas de prevención, otorgarle oportunidades a esos chicos para que finalmente no encuentren un camino fácil en estas organizaciones criminales. Yo les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche, muy gentiles. Hemos llegado al final de 2020.